Esto es Deja que el amor haga su trabajo, un podcast donde expandimos las lecciones de un curso de milagros desde la perspectiva de la no dualidad. Soy Magali Vidós y en cada episodio nos vamos a entrenar en permitir que el amor haga lo que mejor sabe hacer. Buenos días, vamos a expandir hoy con el primer matecito de la mañana la lección 13 que dice: un mundo sin significado engendra temor. Esta para mí es una de las lecciones como más crípticas. La tuve que releer varias veces. No es del tipo de lección que leo la frase inicial y ya entiendo hacia dónde estamos caminando. Es como que la tengo que volver a leer una y otra vez. Entonces vamos a comenzar a expandir a partir de el párrafo 1 que dice: la idea de hoy es realmente una variación de la anterior. La anterior era: estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado, excepto que es más específica en cuanto a la emoción suscitada, temor, miedo. De hecho, un mundo sin significado es imposible. Lo que no tiene significado no existe. Sin embargo, de eso no se deduce que tú no puedas pensar que percibes algo que no tiene significado. Por el contrario, eres especialmente propenso a pensar que sí lo percibes. Esta lección puede parecer críptica porque introduce como un nivel de precisión que la mente entrenada en el ego no está acostumbrada a considerar. Entonces dice: un mundo sin significado engendra temor. El curso dice que un mundo sin significado es imposible, pero aquí está lo interesante. Puedes pensar que percibes algo sin significado. Si el mundo no tiene significado real, entonces lo que percibo es una fabricación de la mente. Si lo que percibo es una fabricación de la mente, entonces lo que veo no es lo que realmente es. Y si lo que veo no es lo que realmente es, ¿cómo podría sentirme seguro en él? Esto es lo que genera temor. No es el mundo sin significado lo que da miedo, es la creencia de que estoy viendo algo que no tiene significado real y sin embargo lo trato como si lo tuviera. El temor surge porque estoy sosteniendo una ilusión sin darme cuenta. Es como si estuviéramos caminando sobre una superficie que parece sólida, pero que en cualquier momento puede desaparecer. Entonces, aquí el curso nos señala como un mecanismo del ego muy importante, que es la proyección del vacío. Es decir, la mente sin entrenar no tolera el vacío de significado. Esta es la razón por la cual no podemos parar de pensar. Entonces, cuando miramos el mundo y vemos un vacío, proyectamos en él nuestro propio miedo a esa falta de significado. Esto genera como una sensación de inestabilidad constante que la vemos en situaciones súper cotidianas. Por ejemplo, no sé, un mensaje tarda en llegar y el ego proyecta rechazo, hay un silencio en una conversación y el ego proyecta incomodidad, el futuro es incierto y el ego proyecta ansiedad, pero en realidad lo que estamos viendo es un espacio sin significado en el que podríamos descansar. Entonces, si aceptamos por un instante que el mundo no tiene significado real, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo real? El ser. Y eso es lo que el ego teme. Porque si el mundo no tiene significado, si mi historia no tiene significado, si mi identidad como personaje no tiene significado, si mi cuerpo no significa nada, no tengo que defender nada, no tengo que luchar por mi valor, no tengo que controlar nada. Pero el ego cree que si no tiene nada que sostener, desaparece. Por eso, antes de aceptar el vacío de significado, prefiere llenarlo con miedo. Lo que nos está diciendo la lección es que el mundo no tiene significado real por sí mismo, pero mientras sigamos viendo el mundo a través del sistema de pensamientos del ego, lo vamos a llenar de proyecciones, y esas proyecciones van a generar temor porque no son reales.
Cuando dejamos de llenar el mundo con significados falsos, fabricados, podemos empezar a ver lo que realmente es. Un espacio de descanso, un reflejo de nuestra propia mente, un puente hacia el reconocimiento del ser. Esto parece súper paradójico, pero es como si el mundo no tiene significado, el ego se siente en peligro, pero si el mundo no tiene significado por sí, el ser que soy puede descansar de esa actividad incesante de adjudicar significado, proyectar significado y después creer que ese significado es real. Entonces el vacío de significado no es el problema, sino que el problema es la interpretación que el ego hace de ese vacío. Es decir, lo que nos da miedo no es la falta de significado del mundo, sino nuestra propia proyección de miedo sobre ella. Cuando nos entrenamos en ver sin proyectar significado, el miedo desaparece. Y lo que queda es el reconocimiento de que siempre fuimos el ser que soy antes de cualquier interpretación. Y la lección continúa. El reconocimiento de esa falta de significado produce una aguda ansiedad en todos los que se perciben como separados. Representa una situación en la que Dios y el ego se desafían entre sí, desafían entre comillas, con respecto a qué significado ha de escribirse en el espacio vacío provisto por dicha falta. El ego se abalanza frenéticamente para establecer allí sus propias ideas, temeroso de que otro modo el vacío pueda ser utilizado para demostrar su propia impotencia e irrealidad. Y solamente en esto está en lo cierto. Aquí el curso nos está mostrando cómo el ego reacciona ante el vacío de significado y por qué intenta llenarlo frenéticamente en lugar de permitir que la verdad se revele, que la paz se revele. Esta parte que dice, el reconocimiento de esa falta de significado produce una aguda ansiedad en los que se consideran separados, es importante porque lo que nos está diciendo eh, no es que la falta de significado cause ansiedad, sino que lo que causa ansiedad es el reconocimiento de que lo que percibo no tiene el significado que yo le di. Es la sensación de que he estado invirtiendo en algo ilusorio y ahora no sé qué hacer con ese vacío. En ese sentido, podría parecer que todo lo que yo daba por cierto podría desmoronarse. Por eso dice que esto afecta a todos los que se perciben como separados, porque la identidad del ego depende de sostener un significado artificial. Si ese significado cae, la identidad que sostenía también colapsa. Y eso nos lleva al siguiente punto. Dice, esto representa una situación en la que Dios y el ego se desafían, entre comillas, entre sí. Aquí el curso nos está mostrando la dinámica central del conflicto interno. Por un lado, Dios, la verdad, el ser que soy, lo real en mí, no necesita defensa porque es por encima de toda condición porque es lo que posibilita cualquier condición. Por otro lado, el ego necesita imponer significado para no desaparecer. Pero fíjate en lo interesante. El curso usa la palabra desafían entre comillas porque no hay un verdadero desafío. La verdad no lucha, la verdad es. Solo el ego cree que está en guerra. La verdad no necesita ganar la pelea porque no hay ninguna pelea, solo una ilusión sostenida por miedo. Si el ego desaparece, si ese ruido mental constante, si esa proyección constante de significado, si ese aspecto de la mente que cree saberlo absolutamente todo se queda en silencio, entonces la verdad simplemente es, y es lo que queda, ¿no? Y también dice, el ego se abalanza frenéticamente para establecer allí sus propias ideas. Esto es interesante verlo como en la experiencia cotidiana, ¿no? Como, por ejemplo, alguien hace algo que a nosotros no nos gusta y ya nos abalanzamos frenéticamente para establecer allí nuestras propias ideas de cómo esa persona debería
hacer las cosas. Yo lo puedo reconocer mucho en un momento de mi vida. De hecho, sigue siendo como un patrón que creo saber más de la vida de la gente que las propias personas, ¿no? Entonces, inmediatamente empiezo a escuchar algo, ya mi mente empieza como con esta soberbia a pensar lo que esta persona debería hacer para dar un salto cuántico en su vida y todas las decisiones que debería tomar y es realmente abalanzarme frenéticamente para establecer allí mis propias ideas. Y aquí el curso nos describe como con mucha precisión lo que ocurre en nuestra experiencia cotidiana. Cada vez que nos encontramos con un espacio en blanco, un vacío, una pequeña incertidumbre, el ego se apura a llenar ese vacío con interpretaciones, crea historias, explicaciones, se justifica, no puede tolerar el silencio ni la ausencia de una narrativa constante. Esto, como decía antes, ¿no? Lo vemos en cosas tan simples como si alguien no responde un mensaje, el ego inventa que está enojado. Si hay un diagnóstico médico incierto, el ego proyecta la peor posibilidad. Si un día no tengo preocupaciones, el sistema de pensamientos del ego busca alguna preocupación para llenar el vacío y por eso siempre sentimos como de fondo una cierta agitación, como no poder descansar. Y esto es porque el ego teme que si no pone algo en ese espacio, la verdad lo ocupará y se revelará. Y eso es lo que realmente lo aterra, ¿no? Y dice, temeroso de que, de otro modo, el vacío pueda ser utilizado para demostrar su propia impotencia e irrealidad. Aquí está la gran clave. Este sistema de pensamiento, de alguna manera, está programado para llenar el vacío, porque si no llena el vacío se desmorona. Si no proyecta significado, queda expuesto a su fragilidad. No es nada. Si no impone su narrativa, se vuelve irrelevante. Si no sostiene la ilusión, la verdad brilla por sí misma. Entonces, este sistema de pensamiento de alguna manera está diseñado para defenderse llenando cada espacio, porque su única existencia está en la proyección. Pero la verdad no necesita imposición, no se tiene que imponer, solo espera a que soltemos la necesidad de interpretar. Y dice, finaliza este segundo párrafo, dice, solamente en esto está en lo cierto, es decir, en que es impotente y es irreal. El curso rara vez le concede razón al ego, pero aquí dice, el ego está en lo cierto al temer el vacío, porque en ese vacío se revela su total irrealidad. Este es el punto de quiebre. El ego teme que si deja de llenar el mundo con significado, lo que queda es la verdad. Y está en lo cierto. Cuando soltamos la compulsión de darle significado al mundo, lo que queda no es el vacío, es el descanso en la verdad, es la paz que no depende de interpretaciones, es el reconocimiento de que nunca hubo nada que proteger. Entonces, el ego no es vencido en batalla porque no hay ninguna batalla, simplemente se disuelve en la luz de la verdad cuando dejamos de sostenerlo. Y eso es lo que realmente nos devuelve a la paz que somos. Y en el párrafo 3, la lección nos dice, es esencial, por lo tanto, que aprendas a reconocer lo que no tiene significado y a aceptarlo sin temor. Esta es una instrucción muy bella, aprender a reconocer lo que no tiene significado y aceptar su falta de significado sin temor. Si realmente pudiéramos hacer esto, toda nuestra percepción del mundo cambiaría radicalmente. Aprender a reconocer lo que no tiene significado y aceptar su falta de significado sin temor. ¿Por qué dice que es esencial que aprendas a reconocer lo que no tiene significado? Si observas, estamos entrenados en ver significado donde no lo hay. Desde que nacemos nos enseñan que el mundo ya tiene un significado preestablecido. Tienes que ganar dinero, el dinero es importante, el amor de pareja es el propósito de la vida, el sufrimiento es inevitable, etcétera. No estoy mencionando así cosas muy superficiales, pero un montón, miles, millones de significados preestablecidos.
y nos movemos en la vida sin cuestionar estos significados. Pero el curso nos está enseñando a ver más allá de ellos. Nos dice que lo que creemos que es sólido en realidad es ilusorio. Y nos invita a observar que todas las interpretaciones que damos al mundo son construcciones mentales. Nada tiene un significado intrínseco. El significado se lo hemos otorgado nosotros. Y lo más revolucionario es que el curso no nos pide que cambiemos el significado del mundo. No nos está diciendo, como hablábamos ayer, que hagamos afirmaciones positivas. No nos pide que reemplacemos malo por bueno. Nos pide que reconozcamos la falta de significado. Esto es totalmente diferente. Porque si simplemente reconocemos que no sabemos lo que algo significa, estamos dejando espacio para que la verdad lo revele. Este punto me parece brillante cuando dice es esencial que aprendas a reconocer lo que no tiene significado, porque nos está dando, esto no es solamente una instrucción pasiva, sino que es una clave activa de discernimiento. Entrénate en reconocer lo que no tiene significado. Y es muy interesante porque aquí es donde podemos llevar a lo concreto esta lección, para que no quede en un concepto abstracto, críptico y que el sistema del ego siga funcionando en automático. Entonces, ¿cómo identificamos lo que no tiene significado? Fíjate que la regla más simple es lo que no tiene significado, es decir, lo que cambia, lo que está atado al cambio no tiene significado. Lo que depende de circunstancias no tiene significado. Si algo cambia, si tiene condiciones, si un día es de una forma y otro día de otra, no tiene significado. Y esto es radical, porque todo lo que percibimos cambia. Nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra situación económica, nuestras relaciones, nuestra percepción del mundo. Y lo que estamos diciendo, esta clave activa de discernimiento, es que si cambia, no tiene significado. Si cambia, no puede ser lo que es verdad. Y es una pregunta, es una clave activa que nos lleva a observar dónde estamos invirtiendo toda nuestra atención. Y si hacemos un trabajo de honestidad, nos damos cuenta que estamos constantemente invirtiendo atención en lo que cambia. Estamos persiguiendo estabilidad en lo que por naturaleza es inestable. Estamos intentando darle valor a lo que no lo tiene. Esto es muy bello, este lugar, ¿no? O sea, tómate un instante luego de esta lección en observar tu día. Fíjate cuánta energía mental estás poniendo en historias que dentro de una semana cambiaron, en circunstancias que dentro de 2 horas cambiaron. Cuántas emociones te desestabilizan porque parecen significativos pero mañana ya no están. Cuántos conflictos parecen enormes ahora y en una semana ya no tienen importancia y hasta tan poca importancia tienen que directamente nos olvidamos. Este es un entrenamiento para ver la ilusión como ilusión. Porque el pequeño truco de magia de este sistema de pensamientos es que aunque todo esto cambia, creemos que es real en el momento en que lo estamos viviendo, ¿no? Entonces, esta lección nos está mostrando esta clave para observar activamente cómo es que estoy invirtiendo presencia, atención, energía en lo que constantemente está cambiando. Es decir, estamos invirtiéndonos, porque es nuestra presencia, en lo opuesto a lo que es verdad. Aquí es donde todo se vuelve súper claro, ¿no? Si la verdad es lo siempre presente, lo incondicional, lo que no cambia, entonces todo lo que percibo como mi realidad es lo opuesto a la verdad. Estoy gastando energía en mantener ilusiones, luchando por sostener lo que por naturaleza es inestable, estoy tratando de encontrar sentido en lo que no tiene sentido. Y el curso nos da una salida.
En lugar de seguir alimentando la ilusión, aprende a reconocerla. No trates de arreglarla, solo date cuenta de que no es real. Vuelve a lo que sí es estable, a lo que no cambia, la verdad en ti. Esa es la experiencia a la cual nos lleva durante todo este año que vamos a caminar juntos. Entonces, este es como un gran clic. En lugar de tratar de hacer que el mundo tenga sentido, nos entrenamos en ver que no lo tiene. Y cuando lo logramos, finalmente dejamos de luchar. Se me viene una imagen, ¿no?, de cuando jugamos en la arena y tenemos las manos llenas de arena y cada grano representa algo que parece muy real en el momento, pero que su naturaleza es desvanecerse constantemente. Entonces los pensamientos cambian, las emociones cambian, los deseos cambian, las preocupaciones cambian, los vínculos cambian, el cuerpo cambia. Y ahí estamos sosteniendo la arena, tratando de apegarnos a algunos granos de arena, rechazando otros y sin darnos cuenta de que el problema no es qué grano sostener o cuál soltar. El problema es que estamos tratando de sostener arena en primer lugar. Entonces, la mente condicionada por el ego cree que puede sostener algo que por naturaleza es inestable, algo que ya conforme está en nuestra mano ya se está yendo. Entonces esta mente condicionada quiere apegarse a lo que considera que es significativo para ella, quiere rechazar lo que cree que le puede hacer mal, quiere predecir qué granos se quedan y cuáles se van. Es una mente que se pone a planificar los granos, pero la arena es por naturaleza inestable. No hay manera, en esta imagen, ¿no?, con la que estamos jugando, agarrar la arena y que se escurra por la mano es algo que ya es puro movimiento. No hay manera de detener el flujo de los granos. No se puede sostener esta arena que ya se está yendo. Y, y el sufrimiento es cuando yo intento detener eso que es por naturaleza constantemente en movimiento. Entonces, lo que no vemos es que nos angustiamos por la arena sin darnos cuenta de que nosotros no somos la arena. Somos la mano que sostiene ese constante discurrir de la arena. Somos el espacio en el que la arena aparece y desaparece. Somos lo que siempre estuvo antes de que apareciera un solo grano de arena y lo que seguirá cuando se hayan ido todos los granos de arena. Entonces, el problema nunca fue la arena, el problema es que olvidamos que somos lo que sostiene y permite la arena y no la arena misma. Entonces, la verdadera rendición no es tratar de agarrar mejor la arena, no es intentar dejarla caer con más gracia, no es encontrar un grano que valga más que otro, es simplemente abrir la mano y ver que la arena nunca te definió y poder observar y discernir de que el hecho de que yo agarre arena significa que la arena ya se está yendo. Esto a mí me parece un gesto hermoso. Cuando yo estoy agarrando arena, la arena que yo estoy recogiendo ya se está escapando por mi mano. Y por lo tanto esa es mi clave de discernimiento. Empiezo a sufrir cuando creo que agarro la arena y me la puedo quedar. Esto es lo irreal. Esa es la ilusión de la que habla el curso. Estamos continuamente apegados, apegándonos o rechazando la arena que creemos que se tiene que quedar y la que se tiene que ir, y pensamos que la arena soy yo y que la arena es mía y que la arena me define. Y la arena, por su naturaleza, todas las ilusiones están en constante movimiento. Entonces, el sufrimiento comienza en el instante en que creemos que podemos retener lo que por su propia naturaleza nunca se queda, no se puede quedar. Entonces la clave no es cómo hago para que la arena no se escape, la clave es quién soy yo cuando dejo de intentar controlar la arena que por su propia naturaleza ya se está yendo, ¿no? Entonces esto es como discernimiento en tiempo real. ¿Cómo saber cuándo estoy totalmente invertido, atrapado, hechizado en la ilusión? Si aparece angustia, ansiedad o miedo es porque ya estoy intentando sostener arena que por naturaleza ya se está escapando de mi mano. Y es increíble, acá hago un paréntesis sobre mi experiencia con las lecciones.
cuando una lección parece súper críptica y aún así nos sentamos con devoción y la leemos y observamos las frases. O sea, para mí en esta lección acabo de descubrir como algo que me da una clave activa de observación, ¿no? Aprende a reconocer lo que no tiene significado. Y esta imagen de yo intentando sostener o rechazando arena que de todas maneras ya se está yendo, puedo sentir, si lo llevo como al campo de las ilusiones, que de alguna manera sobre las que tenemos como más identidad invertida, pero puedo sentir la ansiedad que genera, la desesperación, el temor que genera estar queriendo estar apegada o estar rechazando cosas, ilusiones que por su naturaleza se están moviendo y están desapareciendo. Y empiezo a notar esto que decía un poquito antes en la lección, cómo estamos tan hipnotizados por las ilusiones que estamos completamente abocados a ellas. Y es como si hay una parte, un aspecto de la mente que evitara ver, por ejemplo, estoy trabajando en un sueño, algo que realmente quiero, ¿no? Que parece que quiero, que es como muy importante en mi vida, y marco un hito. Y entonces hay un aspecto de mi mente que está evitando ver que ese hito, conforme yo lo atraviese, ya va a desaparecer. Entonces, es muy interesante esto, porque también puede generar como, y entonces, tipo, ¿para qué estoy en el mundo? ¿No? Como que desazón. Y sin embargo es brillante, es toda la energía que estoy poniendo en cosas que conforme un instante que toqué eso que tanto soñaba y ya se fue. Y esto de alguna manera nos lleva a tomar conciencia de una de las distorsiones más profundas del sistema de pensamiento del ego. La inversión en sostener, la inversión de mi identidad, en sostener lo que no se puede sostener. Entonces, es muy interesante porque es como que de alguna manera este sistema de pensamiento no solo pone toda su identidad en la arena, que ya se está moviendo y ya se está yendo, sino que además finge no saber que conforme yo agarro arena en mi mano, esa arena ya se está yendo, ¿no? Entonces es como que aparece una negación del carácter efímero de las ilusiones. Es como si este sistema de pensamientos no es ingenuo, sabe perfectamente que estas ilusiones se están moviendo, no pueden quedarse quietas. Pero su estrategia de alguna manera es como hacer que nos olvidemos. Entonces pensamos que cuando logre eso voy a ser feliz, cuando tenga esto, reconocimiento, lo que sea, voy a estar en paz, cuando esta relación sea más estable ya no voy a tener miedo, cuando estas sensaciones de mi cuerpo desaparezcan voy a estar tranquila. El problema no es desear cosas, sino es negar que su naturaleza es efímera. No hay un punto en el que yo pueda fijar en el tiempo y acá la relación es estable, porque eso se está moviendo continuamente. Puede que en un instante yo percibo que la relación es estable y un instante después puedo comenzar a percibir que la relación ya cambió y que hay un conflicto de nuevo en puerta. Y el ego, este sistema de pensamiento está diseñado para que vos evites darte cuenta de esto, porque la identidad de este sistema de pensamientos depende de que sigas persiguiendo arena que ya se está yendo. Si alguna vez realmente vieras que el mundo es inestable por naturaleza, dejarías de buscarte en él. Y acá me viene como un ejemplo de alguien que hace algunos días me contaba, esto fue bastante impresionante, ¿no? Y este ejemplo no lo doy para generar culpabilidad de que esta persona lo esté haciendo bien o mal, simplemente fue tal el contraste que la vida me dio una posibilidad de discernir, ¿no? Entonces en un instante me cuenta que todo en su vida, lo que había estado soñando, que iba a pasar, todo estaba alineado y estaba bien, todo estaba funcionando increíblemente bien. Y 30 minutos, entonces esta persona se sentía como súper inspirada, alineada, conectada. 30 minutos después me manda, pero es que fue muy directo.
30 minutos después me manda un audio contándome que de repente todo había ido para mal. Entonces fue tan contrastante y entonces acá es donde activo esta clave de discernimiento, ¿no? Estoy intentando buscar mi paz en granos de arena que ya se fueron, ¿no? Y este ejemplo es interesante porque muestra lo rápido que cambia la experiencia cuando la paz está invertida en granos de arena que ya se fueron, ¿no? Es como si por un instante dijéramos, ay, pero es que esto es clave de discernimiento, creo que para todos los que estamos escuchando este podcast, como estoy con mi matecito, ya está, lo logré, ¿no? Como que ya tengo el control y en el siguiente instante aparece algo distinto que como que parece sacarme de esa situación y de nuevo ya perdí la paz, ¿no? Entonces, es como que antes de, por ejemplo, de una buena noticia o de llegar a un hito, la mente está como en esa incertidumbre. Cuando recibe la noticia o cuando tocamos ese hito es como que hay un instante de alivio y 30 minutos después tocamos el hito. Eso supuestamente que necesitábamos para estar en paz se logró y ya estamos en otra cosa. Ese grano de arena ya se movió y la paz no está ahí, ¿no? Entonces, ¿qué revela como este ejemplo que creo que lo podemos ver en todos? Que la aparente estabilidad o el lugar donde yo estoy buscando estabilidad interna y estoy desesperadamente buscando estabilidad interna, no es un lugar donde yo pueda encontrar estabilidad. Casi que si estamos como en un instante de estabilidad, solo es un instante de pausa entre dos ciclos de miedo. Entonces, la clave de discernimiento que estamos abriendo acá y que me parece alucinante es dónde estoy poniendo mi fe, dónde estoy poniendo la fe, dónde estoy buscando mi paz. Si mi paz depende de algo que cambia, mi paz no puede ser estable. Está continuamente atada a ciclos de miedo y de carencia. La mente no entrenada cree que la estabilidad está en encontrar la arena correcta. Fíjate, observa en tu experiencia el día de hoy y yo también, el tiempo que invertimos en buscar la arena correcta. Si solo mejorara esto en mi pareja, si esto no hubiera pasado, en realidad si pudiera trabajar un poco menos, si mi cuerpo se sintiera un poquito mejor, si no hubiera tanto viento, si no hubiera decidido tal cosa. Pero lo que me está diciendo esta clave es que aprende a reconocer lo que no tiene significado y lo que cambia y ya se está yendo no tiene significado. Entonces, toda forma que parece segura, más adelante, un instante después, se va a mover, va a cambiar. Y aquí es casi que donde este sistema de pensamiento del ego juega como una carta interesante, ¿no? Porque nos va a decir, la solución es encontrar otra forma más estable. No, pero cuando logre esto otro, ahí sí voy a estar bien. Y este ciclo se puede repetir a la eternidad. Y solo se rompe, solo podemos cortar ese ciclo, y para esto está esta clave de discernimiento, cuando vemos que ninguna forma puede ser fuente de paz estable, porque la naturaleza de la forma es cambio constante. Y lo que me gusta de esto es que ver la inestabilidad del mundo, ver que la forma, porque cambia constantemente, porque ese es su diseño, porque esa es su esencia, y por lo tanto ver que entonces eso no tiene significado y que en esa inestabilidad yo no puedo encontrar paz estable, que es lo que realmente anhelo descansar en la estabilidad. Esto no es una condena. Ver que la forma cambia constantemente no es una condena. Puede parecer que es una condena, pero en realidad es la liberación. Y la lección continúa. Si tienes miedo no podrás por menos que dotar al mundo con atributos que no posee y abarrotarlo con imágenes que no existen. Para el ego, las ilusiones son dispositivos de seguridad, como deben serlo también para ti que te equiparas con él.
Aquí nos está diciendo que si hay miedo, automáticamente voy a llenar el mundo de significados falsos. No porque sea cierto, sino porque la mente no entrenada no puede tolerar un mundo sin significado. Es demasiado aterrador. La incertidumbre parece incluso ser peor que la mentira. Entonces, ¿para qué está diseñado el programa de pensamientos de Leo? Para inventar historias, para darle atributos al mundo que no tiene y para llenar el espacio vacío con imágenes que son fabricadas, es decir, que no son reales. Y este punto es muy interesante. Dice, para el ego las ilusiones son dispositivos de seguridad. Esto implica que el ego usa las ilusiones como mecanismo de protección, no porque sean verdad, sino porque le dan la sensación de control y de estabilidad. Y uno podría preguntarse, y es una pregunta que a mí me aparece recurrentemente, es contra qué me estoy defendiendo. Entonces, me estoy defendiendo contra el vacío de significado, porque un mundo sin significado es de alguna manera insoportable para este programa. Si no hay estructura, no hay control, y si no hay control, tenemos la sensación de que vamos a desaparecer. Es una defensa contra la verdad, es decir, el ego intuye que si se suelta del todo este sistema de juicio constante, lo único que queda es la verdad y eso significaría de alguna manera el fin del personaje tal como lo experimentamos, anclado en el sufrimiento, ¿no? Y para la mente no entrenada, además, la incertidumbre es todavía más aterradora que el sufrimiento, entonces preferimos certezas falsas antes de estar anclados en el instante y sin proyectar todo lo que no sabemos con respecto a la forma, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el juicio, el pensamiento como un dispositivo de seguridad? Es como que el ego está instalado o instala un sistema de defensa automático. Percibe algo que no entiende, un vacío de significado, corre a llenarlo con una historia, un juicio, una explicación, una justificación. Esto le da una sensación de control y de identidad, aunque el significado sea doloroso, prefiere aferrarse a eso antes que soltar el significado. Y podemos ver como ejemplos, ¿no? Todo el tiempo de este mecanismo, por ejemplo, en el cuerpo. Yo asigno mucho significado al cuerpo. Si siento algo en el cuerpo, significa que estoy en peligro. Si me aparece X cosa en el cuerpo, seguro es algo malo. Si no sé lo que significa, entonces debo asumir lo peor. Pero después también aparecen respecto a las relaciones. Si no me respondió es porque no me quiere. Si me dejó en visto es porque hice algo mal. Siempre me pasa lo mismo. Si no me buscan es porque no valgo lo suficiente. O siempre busco el mismo tipo de personas o en la vida en general, si algo malo pasa, es porque algo tenía que aprender, si no logro lo que quiero significa que no soy suficiente, si suelto esto puede que todo se derrumbe, ¿no? Es constante ese correr a llenar espacios con significados. El problema es que este dispositivo de seguridad en realidad no da seguridad real, es como poner un candado en una puerta que no existe. Es decir, no nos estamos protegiendo, estamos evitando ver lo que hay detrás. Y lo que hay detrás es la verdad. Muchas veces cuando trabajo con Sistema 1 en sesiones 1 a 1, muchas veces no, yo diría todo el tiempo, pero más que nada cuando las chicas ya están entrenando recurrentemente y nos vemos seguido y entonces el músculo de observar está como bien oxigenado, notamos que hay una pregunta que es, ¿qué estás evitando con este pensamiento? Y con un pensamiento que genera, la respuesta que aparece es, ¿a qué estoy evitando? Estoy evitando la paz. Y llama mucho la atención esto de, ¿por qué estaría evitando la paz si se supone que es lo que quiero profundamente, ¿no? Y esta es como una de las revelaciones más grandes, es decir, ¿qué estoy evitando? ¿De qué me estoy defendiendo con este pensamiento? Es una revelación enorme cuando profundizamos en la indagación, darnos cuenta de que estamos evitando y defendiéndonos de la paz, que es exactamente lo mismo que nos está diciendo acá. Entonces parece que queremos paz, pero en realidad la estamos evitando activamente porque
de alguna manera la paz es el fin del personaje anclado en el sufrimiento, generando imágenes falsas sobre la realidad. Es decir, no es mi fin, sino el fin de esa identidad anclada en el juicio, ¿no? Entonces, el ego no puede sostenerse dentro de la paz porque su naturaleza es la lucha, la comparación, el conflicto, la escasez, la identificación con el tiempo y con la historia personal. Entonces, si la paz es real, este personaje sustentado en ese mecanismo de lucha y de falta y de carencia se vuelve irrelevante. Si la paz es real, no hay identidad separada que proteger, no hay nada que proteger. Si la paz es real, no hay necesidad de pensamientos obsesivos, ni de búsqueda de significado, ni de dramas personales, ¿no? Por eso cuando la paz se acerca, aparece un pensamiento para interrumpirla y esto lo vamos a ver como con mucha claridad a lo largo de este año. Entonces, la paz parece peligrosa y por eso me estoy defendiendo activamente con juicios, porque es de alguna manera el vacío del pensamiento del ego y yo estoy identificada con eso y creo que eso soy yo. Entonces el ego ha aprendido que lo conocido, sufrimiento, es más seguro que lo desconocido, la paz real. Si la paz es real, entonces no necesito preocuparme por nada, no necesito analizar ni controlar cada suceso en mi vida, no necesito estar todo el tiempo en un estado de alerta constante, no necesito justificar mi existencia con logros o con sufrimiento, pero mi mente no entrenada no está lista para soltar esto sin resistencia y entonces creo pensamientos que me distraen continuamente de la presencia y de la paz, me apego a conflictos innecesarios, alargo conflictos, genero problemas donde no hay ningún problema. Vuelvo a historias pasadas para asegurarme de que mi identidad basada en el sufrimiento sigue intacta. Entonces aquí el curso nos introduce esta idea muy interesante de que los pensamientos, las ilusiones son dispositivos de seguridad. Entonces habilita la pregunta de si son dispositivos de seguridad. Cuando estoy metida en bucle mental continuamente dando significado, es porque me estoy defendiendo de algo y es muy interesante comenzar a tomar conciencia. Al principio no es muy claro de lo que me estoy defendiendo, pero empezar a tomar conciencia de que cuando estoy ahí me estoy defendiendo, que el ruido es una defensa, es una distracción. Y la lección continúa. Los ejercicios de hoy, que deben hacerse unas 3 o 4 veces sin que excedan 1 minuto cada vez, han de practicarse de manera ligeramente distinta de las anteriores. Repite la idea de hoy para tus adentros con los ojos cerrados. Luego, abre los ojos y mira lentamente a tu alrededor mientras dices: estoy contemplando un mundo que no tiene significado. Repite esta afirmación para tus adentros mientras miras a tu alrededor. Luego cierra los ojos y concluye con: un mundo que no tiene significado engendra temor porque creo que estoy compitiendo con Dios. Esta última frase de un mundo que no tiene significado engendra temor, porque creo que estoy compitiendo con Dios, es una de las frases de alguna manera más críptica y a la vez profunda de la lección. La mente que se percibe separada de la vida que ella misma es, no soporta el vacío de significado. La mente que se percibe separada de su fuente creadora, no soporta el vacío de significado. Por eso, en lugar de dejar que la verdad inscriba su significado en el mundo, el sistema de pensamiento del ego se apresura a darle significado propio. ¿Qué significa competir con Dios? Significa que en lugar de reconocer que el significado de la existencia ya está dado en el ser que soy, la mente separada quiere inventar su propio significado. Y esto puede parecer súper abstracto, pero cada vez que aparece un pensamiento de que la realidad debería ser distinta a lo que es en todo, en el clima, en las relaciones, en mi trabajo, en el dinero que estoy viendo ahora mismo en la cuenta bancaria, en todo, yo ya estoy compitiendo con lo que es, con Dios, y estoy inventando mi propio significado. Cuando esto también se ve muy claro en el proceso de perdón de una,
de que cada vez que nosotros creemos ese tipo de pensamientos que están en lucha contra lo que es, lo único que obtenemos es sufrimiento. Y la lección continúa. Tal vez te resulte difícil evitar resistirte en una forma u otra a esta última afirmación. Sea cual fuere la forma en que se manifieste dicha resistencia, recuérdate a ti mismo que en realidad tienes miedo de esa clase de pensamiento debido a la venganza del enemigo. No se espera, venganza del enemigo está todo entre comillas. No se espera que a estas alturas creas esta afirmación y probablemente la descartarás por considerarla absurda. Observa cuidadosamente, no obstante, cualquier señal de temor patente o encubierto que dicha afirmación pueda suscitar. Aquí el curso nos introduce un concepto muy potente que le llama la venganza del enemigo, entre comillas, porque la venganza no es real, sino una idea muy de fondo del sistema de pensamiento del ego, que incluso para personas que estamos recorriendo el curso vivencialmente hace mucho tiempo, todavía genera resistencia. Lo que estoy diciendo es, si es la primera vez que estás leyendo el curso, incluso puede que esta idea ni siquiera te toque. Pero por ejemplo, en mi caso, que hace varios ciclos que vengo como intentando digerir esta idea o como viéndola en funcionamiento, todavía me suena como me genera resistencia. Entonces, ¿qué significa esto de la venganza del enemigo, entre comillas? El curso nos dice que no es necesario que creamos esta afirmación ahora, porque sabe que nuestra mente entrenada en la separación la va a resistir, así de bien nos conoce, pero nos invita a observar la reacción que surge cuando leemos: un mundo que no tiene significado engendra temor porque creo que estoy compitiendo con Dios. Esto es clave porque aquí se revela un miedo muy profundo de la psiquis y oculto, y es el miedo a la venganza de Dios. ¿Qué es la venganza del enemigo? Y la voy a resumir muy eh, como en una muy breve cápsula, porque esto lo vamos a ir abriendo durante todo el año. Entonces, ¿qué es la venganza del enemigo? El sistema de pensamiento del ego cree que, esto es fundamental, nos separamos de Dios, es decir, somos un trozo de vida que le arrancamos a la vida de Dios y la metimos adentro de un cuerpo, y entonces solo veo cuerpos y entre cuerpo y cuerpo no hay vida. Es como que la vida está separada, está fragmentada. Entonces nos hemos separado de Dios. Dios está enojado porque la separación fue real, porque logramos romper las leyes de Dios. Si regresamos a Él, Él nos va a castigar, por lo tanto, mejor no regresar y seguir sosteniendo la ilusión de separación. Este miedo a esta venganza de Dios es completamente inconsciente, pero está tan profundamente arraigado que cada vez que la mente se acerca a la verdad, el ego activa resistencia. Y esta resistencia se puede experimentar en forma de miedo, de rechazo, de incomodidad o incluso, esto me ha pasado, de enojo con la enseñanza del curso de milagros. Entonces, este párrafo nos está preparando para el proceso de deshacer el miedo inconsciente a regresar a la verdad, que también se traduce como este miedo inconsciente a estar en la paz y a que el amor nos reciba. Y esto cierra completamente con lo que decíamos de que las ilusiones, o sea, los pensamientos que estoy proyectando, son dispositivos de seguridad. No sé cómo lo experimentas en tu mente, pero yo experimento que es un no parar. Es un sistema que está totalmente activo, proyectando sufrimiento en cada cosa que toca. Esto a veces cuesta verlo un poco con honestidad, ¿no? Entonces, me doy cuenta de que estoy proyectando activamente ilusiones que son dispositivos de seguridad, defensas. Me pregunto, ¿qué estoy evitando con esto? La paz. Estoy evitando la paz, por lo tanto, de alguna manera también tengo miedo de la paz, ¿no? Y acá es donde entra esto que nos está explicando el curso, de que tenemos de alguna manera miedo inconsciente a que Dios, la paz, la verdad, esté tramando una venganza contra nosotros, porque el ego da por hecho de que la separación ocurrió.
Y la lección, que yo al principio, no sé si ya lo dije o no, porque seguramente esta lección se hizo súper larga, pero fue una lección que no la entendí, no entendí el título, la fui abriendo así como que medio en el vacío, sin entender nada, y resulta que fue una lección que tenía muchas claves. Además, para mí también fue una lección en donde pude ver, de hecho la tuve que grabar en 2 veces, cómo fue un día donde estuve constantemente asignando significado y por lo tanto establecida en el sufrimiento y no en la paz. Y también donde pude ver cómo fueron muchas horas de estar continuamente defendiéndome contra la paz, activamente sosteniendo pensamientos de separación y de sufrimiento, ¿no? Entonces es muy loco esto, ¿no? Como que empiezo leyendo la lección 3, se lee el título y no significa nada, como que no me toca y resulta que la lección hace su trabajo. Entonces, esta lección cierra así. Esta es la primera vez que intentamos exponer una relación explícita de causa y efecto de una clase que aún eres muy inexperto en reconocer. No te enfrasques en esta última afirmación y no trates ni siquiera de pensar en ella, excepto durante las sesiones de práctica. Esto es suficiente por ahora. Y aquí la lección finaliza con esta instrucción muy clara de que no enfrascar es dwell, en inglés es como que no te quedes en tratar de entender esto con la mente analítica. ¿Por qué? Porque el curso no está buscando que lo comprendamos intelectualmente, sino que practiquemos y permitamos que la experiencia nos muestre lo que antes no podíamos ver. Entonces, esta lección nos mostró el poder de asignar significado. Hemos visto cómo la mente asigna significado constantemente y cómo eso determina tu experiencia. Entonces, te invito en esta lección a tomar conciencia de la cantidad y con la rapidez con la que asignas significado. Y es una invitación en la que no se nos está pidiendo cambiar eso, sino tomar conciencia. También vimos la resistencia activa contra la paz, es decir, nos dimos cuenta que no solo no encontramos la paz, sino que activamente la rechazamos a través de pensamientos que refuerzan separación y sufrimiento. Esta es una de las lecciones que en mi caso trabajó, aunque al principio parecía no tocarme, y esto para mí es una clave de date el regalo de abrir la lección y pasar un instante con ella, dale tiempo a la lección porque abre cosas, ¿no? Entonces, yo en este caso, como te dije, arranqué la lección y parecía no entender nada y a lo largo del día empezó a desplegar su verdad en mi experiencia y fue esta herramienta para discernir que estuve anclada absolutamente en el sufrimiento, eligiendo sufrimiento. Y cierra con esto de que hay una relación causa-efecto que aún no podemos ver, que somos todavía muy inexpertos para ver cómo nuestra mente crea la experiencia que luego percibimos. Esto fue Deja que el amor haga su trabajo. Gracias por permitirme acompañarte en este nuevo episodio, caminando junto a la sabiduría de un curso de milagros. Que cada instante te recuerde que el amor siempre está aquí, dispuesto a sanar todo aquello que nos aleja de lo que verdaderamente somos.